Episodio 19. La venganza de Hurrem que tardó años y ocurrió en segundos. La carta ya estaba sellada. Hurrem la había escrito despacio. Con deliberación. No desde la rabia, porque la rabia ya había quedado muy atrás. La escribió con la mano firme, calculada, de una mujer que lleva 11 años esperando este momento exacto. Y esa noche, no la envió. Esperó. Porque la venganza más peligrosa no es la que explota. Es la que llega vistiendo la cara de la justicia. Para la mañana siguiente, Mahidevran Sultana, la primera consorte del hombre más poderoso de la tierra, madre del príncipe heredero, la mujer que una vez arañó el rostro de Hurrem en un corredor del palacio y desafió a cualquiera a detenerla, despertaría sin saber todavía que todo lo que había construido ya no existía. Simplemente, aún no lo sabía. Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de entender no es solo la historia de dos mujeres compitiendo por un sultán. Es la historia de cómo una mujer desmanteló una estructura de poder completa, sin un cuchillo, sin veneno, sin lágrimas. Con paciencia. Con precisión legal. Y con el único arma que nadie en la corte otomana vio venir. Y cuando por fin llegó, ya era demasiado tarde para detenerla. El harén de Solimán el Magnífico no era una historia de amor. Era un tablero de ajedrez. Cada mujer dentro de esos muros entendía una sola verdad por encima de todas las demás: el único camino que conducía al poder verdadero pasaba por el hijo del sultán. La supervivencia de tu hijo era tu supervivencia. Su caída era tu entierro. Mahidevran había jugado esta partida antes que nadie. Y durante años, la había jugado bien. Su hijo, el príncipe Mustafa, era el mayor. Entrenado para gobernar. Amado por los genízaros. Admirado en todos los rincones del imperio. Por cada ley otomana, escrita o no escrita, el trono ya era suyo. Hurrem lo sabía. Y precisamente por eso comenzó donde nadie esperaba, no con el trono, sino con las habitaciones. 17 años antes, en los corredores del Topkapi, Mahidevran había cometido un error que en ese momento parecía una victoria. En un acceso de furia, le había caído encima a Hurrem. Le arrancó la ropa. Le arañó la cara. Le jaló el cabello frente a testigos, sin que nadie se atreviera a intervenir. Fue un acto brutal de una mujer que creía que el poder se impone con fuerza visible. Hurrem apareció ante el sultán magullada. En silencio. Dejó que las marcas hablaran por ella mientras ella, casi no decía nada. Mahidevran le había dado el regalo más valioso en la política palaciega, la superioridad moral. Y Hurrem jamás lo gastaría sin cuidado. En cambio, en 1533, llegó algo que nadie había visto antes. Algo que los historiadores otomanos buscaron en los registros y no encontraron precedente alguno. Hurrem se convirtió en esposa legal de Solimán. Una esclava. Elevada al rango de consorte imperial por ceremonia formal, con testigos, con un cadí presente y con el sello del sultán sobre el documento. Ningún sultán había hecho esto jamás. Con ese solo acto, la posición legal de Hurrem dentro del palacio se invirtió por completo. Ya no era una favorita. Era la Aseki sultana. La consorte del sultán, por ley. Mahidevran seguía siendo, técnicamente, una concubina. Seguía siendo madre del príncipe heredero. Pero el título había cambiado. Y en la jerarquía del palacio otomano, el título no era decoración. El título era territorio. Observa lo que Hurrem hizo con eso. No se movió contra Mahidevran de manera directa. No hubo confrontaciones. No hubo acusaciones. No hubo escenas en los corredores, como las que Mahidevran ya había protagonizado. En cambio, la reorganización llegó como algo administrativo.
Las asignaciones de habitaciones en el harén se ajustaron. Las cámaras más luminosas, las que daban a los jardines privados, las que quedaban más cerca de los aposentos del sultán, se fueron desplazando hacia el círculo de Hurrem. Las habitaciones de Maidebran se fueron trasladando hacia las salas más antiguas, más silenciosas, más alejadas. Sus sirvientas lo notaron antes que ella. Una mujer llamada Fátima, una muchacha circasiana que había servido a Maidebran durante 8 años, describió más tarde esa transición en un testimonio registrado después de los eventos de 1541. Dijo que fue como ver bajar la marea. Lento. Casi imperceptible. Hasta que un día te despiertas y la orilla ya no parece la misma. El olor a velas apagadas flotaba en los pasillos que antes tenían vida. El peso de una convocatoria sin respuesta. El silencio de una puerta que solía abrirse, y que ahora permanecía cerrada. Maidebran aún tenía a Mustafa. Y Mustafa, gobernador de Manisa, luego de Amasya, seguía siendo el príncipe heredero a los ojos del ejército. Ese era el muro que Hurrem tenía que rodear. No podía destruirlo de frente. Entonces comenzó a socavar los cimientos. Ibrahim Pachá, gran visir. El amigo más cercano de Solimán desde la infancia. El hombre al que el sultán llamaba mi alma. Un hombre que cenaba en privado con el sultán, dormía en habitaciones conectadas a los aposentos imperiales, y ejercía una influencia sobre el imperio que incluso otros visires encontraban obscena. Era también uno de los pocos que apoyaba abiertamente la sucesión de Mustafa. Ibrahim había cometido el error crítico que cometen tan a menudo los hombres poderosos, comenzó a creer que su protección era permanente. En la campaña de 1534, Ibrahim supuestamente se refirió a sí mismo, frente a testigos, como Serasker Sultán. Sultán comandante. Un título que insinuaba soberanía. Los testigos lo reportaron. Los reportes llegaron a personas que llegaron a Hurrem. Ella no actuó de inmediato. Lo archivó. Los historiadores han debatido durante siglos cuánta influencia tuvo Hurrem en la ejecución de Ibrahim. El registro oficial es limpio. Solimán ordenó, citando la arrogancia del visir y su amenaza percibida a la autoridad imperial. Pero la arquitectura no oficial, los informes que circularon, las cartas que se movieron, los susurros que se convirtieron en documentación, tenía las huellas de una mujer que había pasado años aprendiendo exactamente cómo el aparato burocrático otomano procesaba el miedo. La noche del 14 al 15 de marzo de 1536, Ibrahim fue estrangulado en su cámara. Esa misma noche había cenado con Solimán. El sultán comió con él, rió con él, y luego dio la orden. El cuerpo fue descubierto por sus sirvientes al amanecer. No se hizo ningún anuncio durante 3 días. Maidebran perdió a su aliado institucional más poderoso. Y aquí es donde la larga estrategia de Hurrem encaja en su primera marcha, porque perder a Ibrahim no fue el golpe. El golpe fue lo que la ausencia de Ibrahim reveló. Mustafa era popular. Pero la popularidad en el sistema otomano era un arma de doble filo. Cuanto más amaban los jenízaros a un príncipe, más podía hacerse creer al sultán que ese amor podría convertirse en algo más. Hurrem comenzó, en silencio, a alimentar ese miedo. No con acusaciones. Con sugerencias. Con la colocación cuidadosa de información cerca de personas que la amplificarían hacia el sultán. Una carta de un gobernador provincial mencionando el entusiasmo con que el ejército había recibido a Mustafa. Un informe, completamente factual, sobre la creciente autoridad administrativa del joven príncipe. La documentación serena y neutral de un hombre cuya sombra se hacía cada vez más larga. Cada pieza, individualmente, no significaba nada. Juntas, construían un retrato. No de un traidor. Solo de una amenaza. Hurrem jamás mintió sobre Mustafa.
No lo necesitaba. La verdad, ordenada correctamente, era más peligrosa que cualquier fabricación. Para finales de la década de 1530, Hurrem había dado a Solimán 4 hijos que sobrevivieron: Mehmed, Selim, Bayaceto y Cianjir. El mayor, Mehmed, brillante, el favorito de su padre, murió de viruela en 1543. El dolor rompió algo en Solimán que nunca sanó del todo. Y Hurrem entendía el duelo. Había sobrevivido al suyo propio. Usó no para manipular, sino para profundizar su cercanía con el sultán de una manera que ningún rival externo podía desafiar. Ella era la madre de su hijo muerto. Ella cargaba su luto con él. Lloraron juntos. Mahidevran, en Manisa junto a Mustafa, no podía alcanzar esa habitación. La distancia física en la política palaciega otomana no era neutral. Era resultado. El sultán al que veías cada día era un sultán diferente al que veías 2 veces al año. El príncipe Cianjir, el hijo menor de Hurrem, había nacido con una deformidad en la columna que lo dejaba encorvado y físicamente frágil. Nunca gobernaría. Lo sabía. Los cronistas de la corte lo describen como melancólico, artístico, y fieramente devoto a su hermano mayor Mustafa. Un detalle que debió sentirse como un cuchillo para Hurrem cada vez que los veía juntos. El amor de Cianjir por Mustafa era genuino y público. Y en la política palaciega, el sentimiento genuino y público es una vulnerabilidad. Cianjir sobreviviría a Mustafa menos de 1 año. Cuando le llegó la noticia de la ejecución de su hermano, según se cuenta, colapsó y no se recuperó. Murió en 1553, pocas semanas después. El médico de la corte registró la causa como pena. El imperio seguía moviéndose. Las campañas persas se reanudaron en 1541. Solimán necesitaba su ejército unificado, su cadena de mando limpia. Las fisuras políticas dentro del palacio, los susurros de príncipes rivales, madres rivales, lealtades rivales, no eran simplemente inconvenientes. Eran peligrosas. Ese fue el momento hacia el que Hurrem había estado construyendo. No el asesinato de una rival. El desmantelamiento legal de una. Llegó como decreto. Solimán emitió una orden. Mahidevran Sultana, madre del príncipe heredero, sería removida del presupuesto del Tesoro Imperial. Su asignación. Sus sirvientas. Sus provisiones ceremoniales. Todo. Transferido. No como castigo. No como exilio. Administrativamente. El decreto usaba un lenguaje cuidadoso, una reorganización de las finanzas del hogar para reflejar las prioridades imperiales actuales. Estaba firmado. Sellado. Procesado. Mahidevran lo recibió en Manisa. Lo leyó. Y entonces comprendió lo que había sucedido, no solo ahora, sino años atrás. Las habitaciones. Ibrahim. Las cartas que nunca vio. Los informes que nunca supo que existían. La tranquila reclasificación administrativa que se había ido construyendo durante más de 1 década. No la estaban atacando. Ya la habían desmantelado. Porque lo que la revocación del presupuesto realmente hacía no era solo reducir la comodidad de Mahidevran. Cortaba su acceso a toda la arquitectura material del poder otomano. Su capacidad de regalar. De mantener lealtades. De operar un hogar con la densidad de personal que comunicaba estatus a cada visitante que cruzara su puerta. En el sistema otomano, una gran casa no era un lujo. Era una señal. Su tamaño le decía a cada funcionario provincial, a cada comandante militar, a cada persona con ambiciones: esta persona importa. Esta persona tiene alcance. Esta persona es peligrosa de ignorar. Reducir la casa es reducir la señal.
Reducir la señal es reducir la relevancia. Y reducir la relevancia convierte a la madre del príncipe heredero en, simplemente, una mujer viviendo en un palacio provincial. Envejeciendo. Aislada. Esperando. El peso específico de un sello del tesoro sobre un documento oficial. El olor de la tinta burocrática sobre papel grueso. La forma en que una habitación se siente cuando la última sirvienta se va y no regresa. Mahidevran envió cartas. Al sultán. A intermediarios. Tenemos fragmentos de esta correspondencia, conservados en los archivos otomanos. El tono cambia en ellas de una manera que resulta casi insoportable de leer. Las primeras cartas son formales. Medidas. La prosa de una mujer que todavía cree que esto es un error que se corregirá. Las del medio se vuelven más tensas. Las solicitudes, más específicas. Más urgentes. Las últimas, escritas algún tiempo después de 1541, son completamente distintas. La formalidad se quiebra. Se puede sentir, debajo del lenguaje cortesano, a una mujer que ha comprendido la forma completa de lo que le hicieron, y está buscando una costura en el muro contra la que todavía puede presionar. No hay cartas de respuesta registradas. Mahidevran no perdió porque fuera más débil. Perdió porque estaba combatiendo la guerra equivocada. Se fue de frente cuando la batalla ya se había trasladado a un lugar que ella no podía ver. La venganza de Hürrem sobre Mahidevran no terminó en 1541. Terminó en 1553. Y no terminó en una habitación del palacio, sino en una tienda de campaña en las montañas de Anatolia. El príncipe Mustafa tenía 38 años. Había gobernado con habilidad. Era admirado por cada comandante militar que servía a sus órdenes. Los jenízaros no solo lo respetaban, lo discutían abiertamente como el sultán inevitable. En algunos campamentos, ya lo llamaban el futuro. Eso fue su sentencia de muerte. Solimán recibió informes, los historiadores debaten su origen con la intensidad que sugiere que la fuente todavía importa, 4 siglos después de que Mustafa estaba en contacto con el zar persa. Que pretendía moverse contra su padre. Que no estaba esperando que el trono llegara a él. No tenemos prueba confirmada de que esto fuera verdad. Tenemos documentación extensa de que se creyó. El 6 de octubre de 1553, Mustafa fue convocado a la tienda de Solimán en Ereli. Los relatos dicen que entró sin vacilar. No tenía nada que ocultar. Oh, y esta lectura es más oscura, sabía lo que había dentro y entró de todas formas, porque huir habría sido confirmar aquello de lo que lo acusaban. Los mudos lo esperaban. El método de ejecución otomano para los príncipes era la estrangulación con un cordón de seda, para que la sangre real no tocara la tierra. Los mudos eran ejecutores entrenados desde la infancia en el palacio, sordos y mudos desde pequeños, que llevaban a cabo las sentencias de muerte imperiales. Mustafa murió en la tienda de su padre. El ejército afuera no escuchó nada durante mucho tiempo. Y luego, según las crónicas genízaras, comenzaron a entender. Y el duelo que recorrió a 60.000 soldados fue, según se cuenta, audible desde las colinas circundantes. El sonido de 60.000 hombres en silencio al mismo tiempo. El peso de un campamento militar cuando su futuro desaparece. La forma en que el humo de las fogatas sigue subiendo, aunque todo lo que hay debajo se haya detenido. Solimán salió de la tienda, según algunos relatos, llorando. Según otros, ya sereno. Las fuentes no se ponen de acuerdo en su rostro. En lo que sí concuerdan es en el resultado. Mahidevran recibió la noticia en Manisa. No tenía presupuesto para un funeral de estado. Ya no le quedaba hogar imperial para organizar uno. La mujer que alguna vez había mandado a 50 sirvientas quedó tan reducida en recursos que,
según el cronista otomano Pesevi, se vio obligada a empeñar sus joyas personales, sus propios anillos, sus propias pulseras, para pagar los preparativos del entierro de su hijo. El heredero del Imperio Otomano fue preparado para su sepultura con el oro empeñado de su madre. Mahidevran sobrevivió a casi todos. Sobrevivió a Hurrem, que murió en 1558, con sus propios hijos todavía en competencia por un trono que eventualmente destruiría a 2 de ellos. Sobrevivió a Solimán, que murió en campaña en 1566. Murió en 1580 o 1581, los registros son inciertos, una ironía final para una mujer que alguna vez fue documentada en exquisito detalle burocrático. Era pobre. Su tumba, cuando finalmente fue construida, lo fue por orden del sultán Murad III, el hijo de su nieto, décadas después de su muerte. Un acto de reconocimiento retroactivo que llevaba, incrustado en su interior, una admisión silenciosa, se le había hecho una injusticia, y el imperio la había presenciado sin intervenir. El hijo de Hurrem, Selim II, tomó el trono. Su reinado es recordado con la ambivalencia que acompaña a los hombres que heredan lo que otros sangraron por conquistar. Lo llamaron Selim el Borracho. El imperio comenzó su larga contracción durante su mandato. Ciangir murió de pena. Bayaceto huyó a Persia y fue ejecutado allí a petición otomana. La casa que Hurrem construyó la sobrevivió. El precio que costó, el hombre que Solimán mató en una tienda de campaña en un campo, la mujer reducida a empeñar sus joyas en una ciudad provincial, esos costos no estaban en el libro de cuentas que ella llevaba. O quizás sí lo estaban. Quizás el libro de cuentas era el punto en sí mismo. Aquí está de lo que realmente trata esta historia. No es sobre los celos. La palabra celos es demasiado pequeña para lo que ocurrió aquí. Ni siquiera es sobre la ambición implica querer algo que aún no tienes. Hurrem ya sabía exactamente lo que tenía y lo que necesitaba. Esta es una historia sobre conocer el sistema. Mahidevran entendió el harén tal como siempre había funcionado, a través de la presencia, del favor, de la proximidad emocional al sultán. Había vivido dentro de esas reglas y las había jugado bien. Era, por los estándares del mundo en que nació, hábil. Pero Hurrem había estudiado el sistema debajo del sistema. Los presupuestos. Los títulos legales. La maquinaria burocrática que traducía la preferencia imperial en permanencia institucional. Ella no solo quería ser amada. Quería estar codificada dentro de la estructura de una manera que no pudiera ser removida sin desmantelar la estructura misma. Y lo logró. La tragedia de Mahidevran no es que fue superada en el juego. Es que estaba jugando un juego diferente. En el mismo palacio. Con las mismas piezas. Y nunca lo supo, hasta que el tablero ya estaba del revés. La muerte de Mustafa es la herida en el centro de esta historia. Un hombre que por todos los indicios tenía capacidad para la grandeza, ejecutado porque la forma de su futuro era demasiado amenazante para la forma del presente de otra persona. Si Hurrem lo diseñó directamente, y los historiadores permanecen genuinamente divididos, o simplemente construyó una situación en la que se volvió inevitable, el resultado fue el mismo. El hijo pagó la guerra de la madre. Hurrem Sultana murió poderosa, protegida legalmente, rodeada de sus hijos sobrevivientes, en el palacio que había remodelado a su alrededor. Está enterrada en un magnífico mausoleo en Estambul, diseñado por el arquitecto imperial Sinan. Su tumba es hermosa y permanente, y todavía la visitan miles de personas cada año. Mahidevran está enterrada junto a su hijo en Bursa. Su tumba fue construida por otra persona, décadas después de que muriera. Ambas mujeres son recordadas. Pero una es recordada como un monumento, y la otra como una advertencia. Y la pregunta que quiero dejarte es esta. ¿En qué punto la supervivencia se convierte en otra cosa?
¿En qué punto proteger a tus hijos cruza la línea de destruir a los hijos de otra persona? ¿Y esa línea es visible cuando estás parado sobre ella, o solo después, cuando miras hacia atrás desde el otro lado? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y eso es exactamente lo que la hace tan difícil de soltar. Si esta historia te hizo quedarte hasta el final, la parte sobre el conocimiento del sistema, sobre los documentos de los que nadie habla, sobre la forma en que el poder se mueve a través de la burocracia y no a través de los cuartos, hay más. El próximo video va a un lugar aún más oscuro. A una parte de la corte otomana que ha sido casi completamente borrada de la historia popular. Dale clic. Deberías conocer esta.